Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un par de minuticos mientras empiezan a conectarse y ya iniciamos con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Para respetar un poquito los tiempos, vamos a ir iniciando entonces con la presentación y sobre todo porque hay varios temas importantes que queremos tocar y actualizar, tanto a nivel local como a nivel internacional. Pues hemos tenido bastante información, entonces pues importante, digamos, que ir tocando un poquito estos temas. Bueno, empezando con la parte de los acuerdos comerciales. Vamos que pues ha sido un tema bastante recurrente los últimos ya casi 4 meses, y en ese sentido pues sé que hemos oído bastante y ha sido bastante información la que hemos recibido los últimos meses y bastante información encontrada, pero creo que pues es la base importante de lo que ha venido pasando estos últimos 4 meses en los mercados y evidentemente pues toca hacer una actualización al respecto, sobre todo cuando esta semana pues tuvimos información adicional. Domingo en la noche y lunes en la mañana pues tuvimos actualización en términos de información respecto pues a estos acuerdos comerciales y estos acuerdos arancelarios que viene tratando Estados Unidos con otros países y otras regiones. Y pues en ese sentido es importante centrarnos un poquito y ya les menciono sobre todo el por qué. Vamos que tuvimos anuncios de acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo que pues dentro de los términos generales se enfoca en una tarifa base del 15% para todas las importaciones de la Unión Europea, con una reducción también en algunos productos específicos como es autos y autopartes, en el tema de productos farmacéuticos y semiconductores, mientras que metales como el acero, aluminio y el cobre siguen con un arancel de 50%, pero pues se van a establecer algunas cuotas. En términos, digamos, de algunos acuerdos sectoriales, y obviamente aquí es donde entra uno a entender que muchos de esos anuncios no tienden a ir tan en contra, digamos, del consumidor en Estados Unidos, o por lo menos Estados Unidos tiene bastante entendido cuáles son, digamos, que esos puntos álgidos donde seguramente pues ser muy estricto en las negociaciones no tiene mucho sentido, porque evidentemente va a tener un impacto sobre ellos, y ya les menciono pues más adelante otro tema puntual muy relacionado con esto que sucedió hoy. Entonces pues quedan, digamos que obviamente algunas negociaciones, fuera de algunos acuerdos que ya se lograron y algunas tarifas base que ya se lograron, y sobre todo algunos compromisos que pues van muy enfocados obviamente eh, a esa postura que en su momento pues había comentado Donald Trump durante su campaña presidencial y que nosotros les comentábamos hacia el cierre del año pasado, dentro de lo que era todo el plan de gobierno para la administración Trump, y que obviamente era pues poder impulsar, digamos, la industria en Estados Unidos. Y pues eso se queda, o eso básicamente queda comprobado en lo que son esos compromisos que ha venido logrando con algunos países. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solo, digamos, en los acuerdos, sino en las negociaciones, se ha también acordado, valga la redundancia, que pues va a venir inversión de esos países, de esos otros países o de esas otras regiones directamente a Estados Unidos. En este caso, en el acuerdo con la Unión Europea, pues estuvo enfocado el tema energético, en su mayoría con compras en el sector energético y de tecnología, adicional algunos temas, digamos, adicional en términos de chips,
para temas de la inteligencia artificial y otras inversiones al igual que el equipo, pues en equipo militar y armamento. Ya en un contexto donde pues hemos oído de algunos países como por ejemplo Alemania, que pues han venido digamos aumentando el gasto principalmente vía pues defensa, lo cual se ha visto reflejado obviamente también pues no solo en las métricas esperadas de endeudamiento digamos para los países y del gasto, sino que pues obviamente eso también favorece un poco la reacción de algunos activos y sobre todo pues de los mercados a raíz de ese mayor gasto que pues hace muchos años no se veía, dada la situación fiscal que vienen presentando muchos países. Entonces, pues un primer acuerdo con la Unión Europea, que también vino acompañado de ese acuerdo con China. Acuerdo pues digamos que no ha sido tan explícito y por el momento podríamos mencionar que todavía hay mucho tema en negociación. No obstante, pues el mensaje, digamos, a inicios de la semana fue bastante positivo de ambas partes, aunque ayer pues nuevamente surgían algunas dudas específicamente sobre el tema que habíamos oído hace un par de semanas y era la autorización que había dado la administración Trump para que se pudieran exportar chips a China, lo cual benefició pues mucho el sector tecnológico en la bolsa y pues vimos nuevamente acciones muy ligadas y el principal jugador, digamos, en ese mercado que es Nvidia, con un desempeño muy positivo. Entonces, pues digamos que el resumen de esto básicamente es em, en que muy de acuerdo, digamos, a la tesis que traíamos desde inicios de año, incluso pues en abril cuando se anunció ese día de la liberación, donde pues se anunciaron esas tarifas iniciales o esos aranceles iniciales. El objetivo de esto pues iba a concluir en que se iban a llevar a cabo muchas negociaciones y que muy seguramente también si van a llegar a algunos acuerdos y que esto pues obviamente a pesar del miedo inicial que tuvieron los mercados, pues digamos que en el mediano plazo se iba a corregir un poco y creo que eso quedó comprobado con lo que hemos visto pues en los índices accionarios principalmente en Estados Unidos y en índices y en otros índices internacionales, pero principalmente Estados Unidos, quien esta semana pues estuvo nuevamente marcando máximos históricos y donde vimos pues un Standard Poor's que incluso hoy mismo cierra por encima de los 6.400 puntos. Entonces, pues ha sido, digamos que una recuperación bastante interesante desde esos mínimos de abril, un rebote de más del 20% para los índices en Estados Unidos, em, basado sobre todo pues en estos acuerdos y en la expectativa que eso que se anunció en su momento como medidas extremas, que en su momento también lo comentábamos, ya cuando las discusiones empezaron a ser casi que unilaterales o ya únicamente se quedaron en el juego esas discusiones China y Estados Unidos con unas amenazas de aranceles superiores al 100%, pues esto ya digamos no tenía mucho sentido y pues un día uno buscaba retaliaciones y al otro día el otro y pues ya eso eventualmente no tenía mucha lógica y eventualmente íbamos a llegar a esas negociaciones. De ser así y de buscar digamos que esos objetivos de poder reducir a niveles del 10, 15, 20, 30% como en algunos casos se ha anunciado, pues obviamente es bastante positivo. No es el mundo ideal, evidentemente, no estamos mencionando que pues es el deber ser, digamos, de las cosas, pero claramente retroceder desde esas tarifas o desde esos, perdón, desde esos niveles tan altos, pues obviamente el mercado lo va a celebrar y pues no generaría, digamos, que unos efectos tan traumáticos como eventualmente se habían calculado inicialmente. A esto pues yo le sumaría un tema que venía haciendo mucho ruido y ya durante la presentación lo voy a comentar también, y es el tema de lo que ha venido pasando en Brasil. Vimos cómo hace una semana, más o menos, semana y media, también se anunció la posibilidad de imponer unos aranceles del 50% a Brasil, otro país que entró en la pelea y en este caso mucho más por temas realmente políticos, más que en sí por esa relación comercial que tienen los dos países o por algún déficit muy marcado que tenga Estados Unidos con Brasil. Esto digamos que se dio más por una represalia en términos políticos de decisiones que se han venido dando internamente en Brasil.
Y hoy, pues hace un par de horas también conocíamos eh, que a pesar de que Brasil ha venido buscando pues ese espacio de negociación, esas tarifas o esos aranceles del 50% se van a mantener en algunos casos, pero en algunos otros productos como sobre todo pues el tema digamos de partes para aeronaves se revisaría y eventualmente no va a tener digamos esos aranceles. Eso generó por momentos una reacción positiva en algunas acciones del mercado brasilero en Estados Unidos. Y también bastante volatilidad, aunque un movimiento relativamente positivo para la moneda en Brasil, que ya tocaremos un poquito más adelante. Pero entonces, pues es otro país que se suma, digamos, como a ese tema de la negociación. Creíamos que eventualmente más adelante, pues eso se pudiera revisar y seguramente se lleguen a algunos acuerdos adicionales. Obviamente, pues está muy reciente el tema y creo que todavía está bastante caliente, digamos, esa situación política que por momentos enfrentó verbalmente a los dos presidentes, tanto Donald Trump como Lula, y que pues muy seguramente en el camino puedan ir también suavizando un poco el tono y eso pues obviamente también ha tenido algunos efectos localmente que ya también más adelante los tocaremos. Entonces, pues con un panorama todavía de bastante ruido en temas arancelarios, de bastante incertidumbre, pero sobre todo con algunos acuerdos un poco más amigables y sobre todo pues digamos que acercándonos al final de muchos acuerdos. Obviamente eso ha traído un impacto positivo para el mercado y como lo decía pues entonces ya tenemos unas bolsas en Estados Unidos que se acercan a los máximos históricos y los máximos pues realmente y obviamente de este año a pesar pues de esa volatilidad fuerte que tuvimos durante inicios de abril. Hoy conocimos los datos de crecimiento en Estados Unidos, un dato que obviamente cambia bastante contra lo que habíamos visto en el primer trimestre y esto tiene mucho que ver con lo que hablaba anteriormente y es que básicamente pues el crecimiento del segundo trimestre tuvo una variación del 3% en términos anuales durante este segundo trimestre y básicamente mostrando una recuperación importante frente a ese -0,5 que habíamos tenido en el primer trimestre del año. Un número que obviamente en su momento pues tenía, digamos que sin revisarlo a fondo, pues generaba digamos que un susto entre comillas, dado que pues fíjense el crecimiento en Estados Unidos había venido siendo bastante sólido los últimos 2 años, razón por la cual pues digamos que también habíamos visto un mercado haciendo digamos que nuevos máximos constantemente. Adicionalmente ha sido la razón también fundamental en algunos momentos para, para ver unos niveles de tasas de interés que pues se mantienen todavía por encima del 4% en Estados Unidos y una de las razones principales para que la Reserva Federal pues no haya recortado tasas de interés a pesar de que como ustedes saben y lo presentamos digamos que a inicios del año pues nuestra expectativa es que este último trimestre del año seguramente viéramos uno o dos recortes por parte de la Reserva Federal y creo que todavía está sobre la mesa esa posibilidad, a pesar pues de toda la situación que hemos vivido, em, tanto en términos, digamos, políticos, de conflicto comercial, en términos de inflación, lo que ha pasado con el mercado laboral y lo que ha venido pasando con el crecimiento económico. ¿Por qué se da este cambio, digamos, en la tendencia? Si ustedes lo recuerdan y cuando explicábamos el primer trimestre, esto obedece básicamente un tema de un aumento significativo en las importaciones. Ese aumento significativo en las importaciones durante el primer trimestre pues ese factor, digamos que computa negativamente dentro de la cifra de crecimiento económico y por eso vimos una reducción del -0,5. Pero ese aumento de las importaciones venía explicado obviamente por un mercado en general que venía anticipándose a la imposición de aranceles, anticipándose en distintas industrias que pues tentativamente iban a ser las primeras o las más afectadas producto de esas decisiones de imponer aranceles por parte del gobierno, temas como el sector automotriz y a raíz de esas importaciones pues obviamente ese dato fue negativo. Ya en la medida que esto se ha venido suavizando, en la medida que se han venido digamos que logrando acuerdos, se han venido extendiendo de plazos de negociación con distintos países, etcétera, pues obviamente ese afán por comprar, digamos, productos importados
pues ha venido reduciendo un poco, y sobre todo pues esto también estuvo explicado porque pues de cierta forma el comercio, la industria se fue, digamos que alimentando de inventarios, anticipándose a esta situación, y obviamente pues ya hay digamos que unos niveles de inventarios que permiten atender esa demanda sin que pues haya la necesidad, digamos, de entre comillas salir a correr a buscar provisiones. Eso pues claramente cambia durante este segundo trimestre del año, donde básicamente, pues en este caso lo pueden ver como las importaciones, por el contrario, aportaron o tuvieron una contribución superior al 5% para ese crecimiento, mientras que pues se mantuvo todavía sólido el consumo de los hogares, que pues sigue representando más de 2/3 del PIB en Estados Unidos, y obviamente pues también como reflejo de algo de menor incertidumbre, dado que pues esa misma incertidumbre que vimos durante el primer trimestre y que los mercados vivieron, pues también se traslada, digamos, al consumidor, que obviamente en la medida que estimaba que hacia adelante pudieran haber algunos impactos, por ejemplo, en el frente laboral, pues es normal que ponga un freno, digamos, a muchas de las decisiones de consumo, y eso pues también ralentiza un poco ese consumo durante el primer trimestre. Digamos que esto pues no es una sorpresa en medio de todo, a pesar de la fuerte variación. Creo que pues ese ajuste era medianamente esperable, y en ese sentido lo que continuamos viendo es que pues en términos generales el crecimiento se mantiene algo sólido. Ya más adelante les comento otro tema respecto al crecimiento cuando toquemos un poquito la decisión que también tuvimos hoy por parte de la Reserva Federal en materia de tasas de interés. Pero aquí también quisiéramos destacar algo, y es cómo esa confianza del consumidor también ha venido cambiando. Y si ustedes pues nos han acompañado, digamos, en estas presentaciones, creo que hace también unos 3, 4 meses, pues hablábamos particularmente sobre lo que venían mostrando pues esos datos, sobre todo de las encuestas en Estados Unidos, lo que comúnmente conocemos como esos datos débiles, em, o esos indicadores débiles, donde básicamente el consumidor mostraba, digamos, que ese factor de incertidumbre dentro pues de sus decisiones. Y pues eso está reflejado, y lo pueden ver aquí en la gráfica inferior izquierda, como pues la línea azul básicamente tuvo una caída importante durante casi los 4, 3, 4 primeros meses del año, un poco a raíz, digamos, de esa incertidumbre. Y a partir de los últimos 2 meses, pues ya hemos venido también con una recuperación interesante. Todavía pues no muy por debajo, digamos, de esa línea de los 100 puntos, pero un indicador que se ha venido acercando nuevamente, particularmente para este dato del mes de julio. Pues vimos un aumento de 2 puntos frente a lo que habíamos tenido en el mes de junio, es decir, un índice que cerró o que se ubicó en 97,2, donde básicamente aquí este índice pues recoge dos variables importantes, y es las expectativas y la situación presente. En términos de expectativas, pues tuvimos un crecimiento a 74,4, aunque sigue estando, digamos, por debajo de ese umbral de los 80 puntos, que normalmente ha sido asociado con un tema recesivo en Estados Unidos. Y por otra parte, pues la situación actual o presente mostró una leve reducción, bajando a niveles de 131,5, situación, digamos, que había estado pues en unos niveles altos, y que contrastaba sobre todo pues con ese comportamiento de la situación futura. Pero esa situación actual pues tiene que ver mucho con la percepción sobre el empleo, y eso básicamente viene asociado pues digamos a esas mismas razones que durante el primer trimestre presionaron tanto esa confianza del consumidor, y obviamente era esa percepción del mercado laboral, donde ha sido un mercado laboral que sí se ha venido estrechando un poco, se ha venido apretando las condiciones. La Reserva Federal así lo ha mencionado, hoy lo volvió a dejar claro durante su informe post decisión de la Reserva, post decisión de tasas, perdón, y en la rueda de prensa Jerome Powell también tocó el tema, donde creen que pues obviamente ahí hay un tema que se ha venido, digamos, que estrechando, y las condiciones. Por ponerlo a modo de ejemplo, nosotros no hemos visto realmente un deterioro en la tasa de desempleo todavía muy marcado en Estados Unidos. Eso no necesariamente se traduce en que pues el ritmo de, digamos, de vacantes y de empleos
haya crecido. También hay que tener en cuenta que mucha gente está pudiendo salir de pronto del mercado laboral y eso lleva a que al no estar, digamos que incluidas dentro de esas métricas, pues obviamente digamos que esa tasa por ahora no se vea tan afectada, pero sí que sea cada vez más difícil, digamos, para quien ya está empleado buscar algún empleo. En algún momento cuando vimos un mercado laboral mucho más sano, pues se hablaba que incluso cada trabajador tenía hasta 3 vacantes o algo cercano a 3 vacantes de empleo. Hoy por hoy, básicamente las cifras muestran que cada trabajador tiene prácticamente un empleo. Entonces no está tan fácil, digamos, hacer ese cambio entre empresas, hacer ese cambio de empleo como hace un par de años sí tenían la posibilidad de los trabajadores. Y eso pues digamos que refleja un poco que hoy por hoy las personas pues tienen digamos como una menor percepción de lo que está pasando en la situación actual. Ya hay más miedo que si yo llego a perder mi empleo el día de hoy, pues seguramente no me voy a poder reubicar tan fácil y eso empieza a pesar también un poquito sobre la situación. Entonces, pues hemos visto un cambio particularmente en el comportamiento entre lo que es las expectativas y lo que es la situación actual, pero que en el agregado nos deja un resumen, digamos, o un promedio mucho más favorable en frente a lo que el indicador se refiere. Y en términos, pues digamos, de esas perspectivas, los ingresos teóricamente mejorarían con un 18%, digamos que esperando aumentos, mientras que un 12% de los encuestados esperan disminución. Y en cuanto al gasto futuro, pues sí baja un poco esa intención de compra de bienes durables y servicios hacia futuro. Entonces, ahí queda un poquito la incertidumbre. Obviamente, creo que en general, si uno recoge lo que han sido los datos, tanto de mercado laboral como de confianza, que han venido recuperando un poco, esos datos de crecimiento, pues todavía seguimos viendo un ritmo interesante de actividad económica en Estados Unidos, que pues mantiene, digamos que esos miedos de recesión que en algún momento se volvieron a tocar hacia el cierre del año pasado, pues bastante alejados y creo que muy probablemente pues cerremos este 2025 en algo similar a lo que vimos los últimos 2 años. Y pues ya serían 3 años donde la economía de Estados Unidos pues logra sortear ese escenario con éxito. Como les decía hoy pues fue la reunión de la Reserva Federal o la finalización de la reunión. Realmente la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés. El mensaje pues es, digamos, de seguir adoptando una postura de tranquilidad, de paciencia, seguir revisando los datos. Entienden que hoy por hoy pues puede haber una política monetaria un poquito ajustada, es decir, que las tasas pueden estar un poco altas en términos de lo que son las condiciones actuales a nivel macro, y por eso hacen referencia a esas palabras de moderadamente restrictiva, pero es importante entender que, como nos lo han mencionado constantemente los últimos meses, es prudente seguir esperando y ver cuál va a ser el impacto pues, de todas estas decisiones, sobre todo en materia de guerra comercial. ¿Por qué? Porque obviamente ya empezamos a ver en los últimos dos datos de inflación, y creo que lo tocábamos en la presentación de hace 15 días, que hay algunos rubros que empiezan a generar alguna presión inflacionaria. Rubros que venían de pronto con variaciones negativas, que venían con unas variaciones de precios muy estables, pero que en los últimos datos pues han venido mostrando una aceleración y son rubros que obviamente dependen pues de esas importaciones que ya comentaba ahorita. Y en ese sentido, pues para la Reserva Federal es preferible esperar un poco más de tiempo y ver cuáles van a ser esas afectaciones vía precios, aunque hoy pues en la rueda de prensa me pareció, digamos, que el mensaje de Jerome Powell fue intentar, digamos, como que restarle un poquito de importancia a ese factor, entendiendo que esas presiones inflacionarias pudieran ser presiones de, de pronto no de corto plazo, pero de una vez, de una única vez, más que todo, y que se pudieran, digamos, ir disolviendo rápidamente en el tiempo. Es decir, pudiera existir, digamos, algún choque puntual de 1 o 2 meses y que en cuestión de unos meses más eso se pudiera diluir y no necesariamente pues llevar a que tuviéramos una alza de precios muy sostenida. Pero claramente el mensaje sigue siendo esperar y prudencia y un mensaje que obviamente no le gusta al gobierno, obviamente un mensaje que no le gusta al presidente Trump, a pesar de que la semana pasada estuvo reunido con Jerome Powell y quizás el mensaje fue mucho más suave de lo que habíamos tenido en semanas anteriores, donde dijo que básicamente
todo este tema que había existido o esta discusión que había existido por el gasto que se estaba haciendo en ese nuevo edificio de la Reserva Federal, pues no iba a ser un elemento, digamos, relevante como para tomar una decisión de retirarlo del cargo. Y eso pues obviamente el mercado lo tomó como algo más, un mensaje más suave de lo que veníamos oyendo en las últimas semanas, y pues también tuvo algunos efectos sobre el comportamiento de los activos. ¿Qué efectos? Pues obviamente el dólar que se ha venido fortaleciendo un poco. Si somos conscientes que el primer o gran parte de este primer semestre pues estuvo marcado por una debilidad importante del dólar, pues y sobre todo con temas de amenaza en términos comerciales, amenazas a Jerome Powell por no bajar las tasas de interés, pues el efecto o el escenario contrario, que es el que estamos describiendo, pues debería generar un cambio también en el comportamiento de esos activos que se vieron afectados, y en parte, digamos que eso también ha venido explicando pues algo de la fortaleza reciente que hemos tenido del dólar. Importante destacar hoy que dos miembros votaron en contra, pues digamos, de esa decisión de mantener las tasas de interés, lo cual no pasaba básicamente desde el año 1993, lo cual es un hecho a destacar, y es un hecho que pues muy seguramente empieza a reflejar que ya hay una mayor consideración por miembros votantes de ver algún recorte en los tipos de interés. Adicionalmente, pues nos mencionaron que no han tomado ninguna decisión sobre el mes de septiembre. Creo que el mercado de pronto venía esperando un poco de señales en ese sentido. No hay una sorpresa en cuanto a que hayan dejado la tasa de interés quieta, pero sí venían esperando de pronto señales de que se confirmara la posibilidad de que hacia el mes de septiembre pudiéramos ya tener el primer recorte del año. Obviamente, pues era muy difícil, y creo que en lo que hemos visto los últimos años en cuanto a mensajes por parte de los bancos centrales, pues ha sido bastante complicado que nos anticipen, digamos, movimientos, o nos den, por ejemplo, una línea de tendencia de qué va a pasar con las tasas de interés y hacia dónde vamos a converger en el mediano plazo. Entonces, pues eso queda, digamos, que comprobado con ese mensaje de que no han tomado ninguna decisión respecto al mes de septiembre, y que necesitan, pues obviamente, seguir mirando los datos y asimilarlos. Importante también el mensaje, pues que la Fed no haya recortado a pesar, digamos, de esa presión política. Entonces, pues en términos generales, digamos que por aquí no tenemos ninguna sorpresa, pero creo que sí deja, lo que yo principalmente destacaría es estos dos votantes que no estuvieron, digamos, de acuerdo con mantener las tasas, y por el contrario votaron por un recorte. Creo que aquí pues se puede empezar, digamos, sobre todo con lo que ha venido mencionando la Fed en términos del mercado laboral, que ya les decía, y ese mensaje que me pareció muy particular en cuanto a que esos choques de inflación pudieran ser temporales o muy corto plazo. Creo que se empieza de pronto a allanar ya un poquito el camino para que entonces este último trimestre pudiéramos ver algún recorte. Quizás ya los mercados empiezan a incorporar con algo más de probabilidad, un poco más del 60%, pues digamos que ese indicador se va a mover bastante, y se mueve bastante pues justo en el día de decisión de tasas, pero algo más del 60% empezaba a incorporar un recorte de 25 puntos básicos durante la reunión de septiembre. Entonces, creo que ese es el mensaje con el que nos quedamos. Creo que se empieza de pronto a allanar un poquito el camino. Obviamente, así como la Reserva Federal lo menciona, van a tener la posibilidad de analizar los datos salientes durante el mes de agosto, bueno, realmente los de julio y del mes de agosto, y por lo menos una primera quincena del mes de septiembre. Entonces pues va a ser un volumen de datos importantes, que así pues como para ellos va a ser importante, para nosotros también nos dará un poco más de color, y sobre todo algo más de confiabilidad en que pues sí podamos pensar o casarnos con que vayamos a tener de pronto ese recorte durante el mes de septiembre. Eso pues de cierta forma es positivo, porque va a mantener de pronto un poco esa tendencia de lo que hemos visto en los activos en lo corrido de este año, ayudándole un poquito a la debilidad del dólar, ayudándole un poco a los mercados emergentes, y algo de rotación de activos hacia otros países, como ha sido la constante durante este año 2025, y razón por la cual hemos visto otros mercados haciendo máximos históricos. Ha pasado lo mismo en Europa, ha pasado lo mismo en Asia, ha pasado incluso eso en Colombia, de pronto no máximos históricos, pero sí máximos en lo corrido del año, de los últimos 2 años, y eso pues en el entorno general sigue siendo positivo. Si recogemos pues
un descenso de tasas en Estados Unidos, un crecimiento todavía estable en Estados Unidos, pues digamos que eso dentro del crecimiento global es favorable y para los mercados pues vamos a seguir marcando una tendencia interesante, por lo menos de corto plazo. En el caso del Banco Central Europeo, la reunión fue la semana pasada. Aquí tuvimos estabilidad de tasas, pero aquí el escenario es un poquito diferente, dado que el banco pues sí ha venido recortando. Y después de 8 recortes consecutivos que empezaron hace prácticamente hace un año, en junio del 2024, pues el banco decidió tener estabilidad en tasas para esta reunión. Básicamente también dando un mensaje de esperar los datos. Creo que para todos los bancos centrales es común denominador ese mensaje y sobre todo la incertidumbre que genera la situación actual, sobre todo en el frente arancelario y comercial. Dentro de las condiciones internas, pues destacaron algunas presiones inflacionarias, crecimientos y que el crecimiento salarial pues han venido disminuyendo un poco y eso pues se ha visto reflejado también en una inflación que pues ha venido convergiendo a sus niveles del 2% y que fue elemento clave para que durante estos meses pues el banco haya tomado esa decisión. Y pues obviamente dentro de las condiciones externas pues el tema digamos de los aranceles que claramente aumenta ese riesgo comercial en términos generales a nivel global y pues también esa fase, como lo mencionan ellos, de esperar y ver para ir evaluando un poco más qué va pasando con la situación. Obviamente el hecho de que posteriormente pues se haya encontrado o se haya logrado, digamos, este acuerdo con la Unión Europea es favorable. Vamos a ver si existe, digamos, algún impacto dentro de esos productos de exportación por parte de la Unión Europea que quizás puedan generar alguna presión adicional en términos de crecimiento y pudiera de pronto el Banco Central quizás durante este segundo semestre pensar en algún otro recorte, pero creeríamos que aquí pues en un 90-95% el camino de tasas de interés ya ha finalizado para la zona euro. Respecto a Colombia, pues tuvimos el dato de importaciones, aquí es importante mencionar básicamente que hemos visto obviamente y ya en lo corrido del año muy acompañado de lo que ha sido también pues los distintos indicadores de actividad económica y la recuperación en la demanda privada a nivel local, un repunte en las importaciones, las cuales particularmente para este mes de mayo, que pues es el último dato que tenemos, el último dato reportado, pues tuvieron un crecimiento cercano al 11% en términos anuales, donde particularmente manufactura y el sector agropecuario, bienes agropecuarios, pues fueron los de mejor comportamiento, donde en la parte de manufactura pues se destaca la parte de vehículos, donde hubo un mayor aumento en compras de vehículos y repuestos, adicionalmente en equipos de telecomunicaciones y productos químicos, donde pues se dio una mayor importación de materias primas para producción de medicamentos, detergentes y cosméticos. Esto pues, como les decía, particularmente creo que en los últimos meses y un poquito desde finales del 2024 pues hemos visto también ya algún repunte que viene muy acompañado también por lo que hemos visto en materia de crecimiento económico desde la parte de demanda interna, perdón, de demanda privada, de consumo privado y sobre todo pues también algo que ha sido muy importante y ha sido el tema digamos del crecimiento en las ventas minoristas a nivel local, donde pues ya les mostrábamos que básicamente frente al último dato mensual las ventas minoristas vienen creciendo por encima del 13% y eso creo que le veníamos haciendo seguimiento hace por lo menos un año, donde esa tendencia pues ya venía en una recuperación importante y ya hemos mantenido los últimos meses crecimientos superiores al doble dígito. Quizás la parte negativa de este indicador, combustibles, creo que es el sector que obviamente viene impactado tanto por políticas a nivel gobierno como por temas de precios. Y en ese sentido, pues se ha visto reflejado también en lo que ha pasado en producción, en términos de producción industrial y lo que ha sido pues ese comportamiento del sector. Cuando analizábamos las cifras de crecimiento del primer trimestre, pues ha sido evidente y sobre todo pues en el indicador de seguimiento a la economía del mes de mayo, que pues es ese acercamiento lo que tenemos a lo que pueden ser las cifras de crecimiento del segundo trimestre, pues ya nos muestra un comportamiento muy similar para el sector petrolero, para el sector minero,
obviamente por toda la situación que ya conocemos y también pues influenciado algo por la disminución de precios a nivel internacional. Otro factor importante, las remesas han venido aumentando, continúan aumentando, aunque quizás ya este mes vimos pues algo más de estabilidad, un aumento del 6,6% en términos anuales, un poquito por debajo de lo que han sido los datos del mes de mayo, tema que ha sido muy importante, digamos, dentro del comportamiento también de la tasa de cambio, pero que adicionalmente ya empieza, digamos, a generar también mucha expectativa y mucha incertidumbre, producto de lo que pueden ser no solo, digamos, los cambios a nivel migratorio, producto pues de todas las políticas en Estados Unidos, sino la posibilidad, digamos, de grabar esas remesas. Entonces, pues eso podría, digamos, que en algún momento frenar un poquito esa dinámica de lo que, del buen ritmo que han traído las remesas en los últimos años y ese buen en ritmo de crecimiento que obviamente también, pues era una parte mínima, pero que podría explicar también lo que habíamos tenido en cuanto al comportamiento de la moneda local. Ya pasando un poco más a temas de mercado locales, creo que en general hemos tenido un mercado de deuda privada y en términos de tasas de interés, CDTs y bonos, bastante, eh, digamos que estable estos últimos meses. Claramente la volatilidad ha provenido un poco más del mercado de deuda pública a raíz de la situación fiscal que ya hemos conocido. Obviamente, pues algún tema de ruidos internos a nivel político que pueden generar volatilidades, unas tasas de interés en el mercado internacional que si bien nuestro mercado está un poquito descorrelacionado recientemente con lo que ha venido pasando a nivel externo y sobre todo en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos, pues a pesar de algunos movimientos, creo que hemos tenido también unas tasas muy estables y nos vamos a mirar particularmente la referencia de 10 años en Estados Unidos, pues ha tenido un movimiento, diríamos que unos 20 puntos básicos más o menos de volatilidad, con unos bonos del tesoro que han estado navegando entre el 4.30, 4.50. Y acá en Colombia pues hemos tenido un buen comportamiento para la deuda pública. En el caso, digamos, de la deuda privada, pues esa estabilidad ha venido muy explicada por unos muy buenos niveles de liquidez en el mercado que han venido generando también una demanda interesante, sobre todo en plazos cortos, que creo que ha sido un poco la constante. Creo que el mercado también en un modo un poquito defensivo frente a, pues, a mucho ruido y a mucha incertidumbre que ha existido, se ha concentrado sobre todo en esos plazos cortos, por ejemplo, en la tasa fija, es decir, en CDTs de tasa fija, principalmente en plazos entre uno, quizás año y medio, 2 años. Y particularmente, creo que lo habíamos mencionado las últimas 2 semanas, por ahí en el nodo de 2 años, pues se veía viendo, veníamos viendo una oportunidad de valor interesante, algunas captaciones que se estuvieron haciendo en el mercado, niveles o en tasas alrededor del 10.80, 10.70, hace más o menos un mes, mes y medio, y pues esos niveles han venido ya corrigiendo y por el contrario hemos visto incluso esta semana ya pues algunos descensos hacia tasas por debajo del 10%. Entonces, pues ha sido, digamos que o fue una buena, digamos, oportunidad este nodo, a pesar de que el mercado de deuda pública está un poquito más tranquilo. Creo que esos spreads de deuda pues han estado todavía bastante comprimidos, siguen estando muy por debajo de sus promedios, pero creo que esos buenos niveles de liquidez también han mantenido las tasas relativamente estables, y no han permitido de pronto que veamos pues algunos saltos importantes, a pesar de que sí puede existir pues digamos alguna volatilidad que de corto plazo que tienda a corregirse rápidamente, como lo vimos pues digamos en algunos de estos nodos que les mostramos aquí en esta diapositiva. Pasando un poquito más a la parte de test, creo que el comportamiento ha sido mucho más favorable. Si miramos la última semana, digamos que no tuvimos tantas valorizaciones como si las hemos tenido por lo menos el último mes y medio y sobre todo pues en lo corrido del año, donde podríamos estar hablando de unas valorizaciones promedio de 50, 60 puntos básicos para las distintas referencias. ¿Qué pasó particularmente esta semana? Pues que vimos un movimiento de algo de corrección de lo que habíamos tenido, como les digo, el último mes. Si ustedes recuerdan, hacia finales de junio, pues tuvimos
A mediados de junio tuvimos la presentación del marco fiscal, hacia finales de junio tuvimos las decisiones de las calificadoras de riesgo, eso generó alguna volatilidad y algunas ventas en la siguiente, quizás 2 semanas, pero a partir de ahí hemos tenido un buen comportamiento basado en que, pues de cierta forma se habían sincerado un poquito las cifras. Creo que en su momento cuando hicimos ese análisis del marco fiscal y de lo que nos habían presentado, pues destacamos esos 2 puntos, sin que fuera el mundo ideal, pues por lo menos nos habían sincerado un poquito las cifras y adicionalmente lo que principalmente destacábamos era la estrategia de endeudamiento que posteriormente presentó Dirección de Crédito. Dirección de Crédito Público, y pues era toda una estrategia en la cual pues se iban a demandar test. Adicionalmente pues se estaba buscando poder cambiar un poco las referencias en las que se hacían las subastas, poderlo hacer mucho más en la parte media, para obviamente poder reducir ese costo de endeudamiento y poder que todo ese programa, digamos, o ese plan de endeudamiento pudiera reducir en promedio las tasas de endeudamiento del país unos 200, 300 puntos básicos. Y creo que esa demanda y sobre todo pues lograr, digamos, que estructurar ese plan iba a traer una demanda de bonos a nivel local, y eso pues se ha visto reflejado y ha dado un muy buen rédito, digamos, en las últimas, en el último mes, donde hemos tenido pues rentabilidades por encima del doble dígito, que pues quienes hayan podido, digamos, entrar, digamos, en esas recomendaciones, buscar la exposición, digamos, durante este mercado de deuda pública, pues muy seguramente han visto esos retornos de forma favorable, dada el comportamiento que hemos tenido. Entonces, creo que este comportamiento, obviamente, la última semana obedece un poquito más a esa situación, a que pues, quizás algo de toma de utilidad, que es normal dentro de los mercados. También algo de fortalecimiento, como les decía, dentro de los activos en Estados Unidos esta última semana, semana y media. Creo que la semana pasada, incluso el lunes, el dólar negociaba por debajo de los 4.000 pesos y prácticamente cerramos la semana anterior e inicios de esta semana alcanzamos a ver niveles casi de los 4.200. Eso muestra un reflejo de cómo el dólar se ha venido fortaleciendo, cómo las tasas de interés en Estados Unidos pues han repuntado nuevamente un poquito. Hoy tras la decisión de la Fed de obviamente de mantener las tasas, pues el mercado de bonos reaccionó con un movimiento en promedio de 6 puntos básicos, por lo menos en la parte corta. Creo que ahí no hay mucho espacio para bajar en la medida que la Fed no tome esa decisión, y en términos generales pues eso pesó un poco sobre el desempeño de corto plazo, pero creo que esas correcciones pues nuevamente van a abrir algunas oportunidades interesantes para que podamos revisar este mercado. En cuanto a las subastas, pues sigue muy activo el ministerio haciendo obviamente las subastas en la parte de test de corto plazo, los llamados TCOs. Pues aquí pueden ver lo que fue el comportamiento de la subasta del día anterior, que cortó a niveles del 9.54. Quizás hemos tenido también, como lo pueden ver, 4 semanas de mayor calma. A inicios del mes de julio pues teníamos una subasta que cortaba a niveles de 9.71, es decir, ya estamos hablando de unos 20 básicos por debajo de ese corte, lo cual pues da algo más digamos, de calma al mercado, que obviamente viene pues recogiendo ese movimiento que les explicaba anteriormente. Y en las referencias, digamos, de largo plazo, en términos generales, pues hoy tuvimos nuevamente una subasta con unas referencias nuevas, referencias las cuales son del año 2058 y del 2035, las cuales pues tuvieron unas tasas de corte del 11.84 para el del 2035 y de 12.18 para la referencia del 2058. Aquí digamos que el objetivo es sacar unas referencias nuevas de lo que traía anteriormente o de lo que venía subastando anteriormente el gobierno. Entonces, esto pues ha estado, digamos que estuvo muy alineado con las tasas de mercado, con lo que cerró hoy el mercado. No se vio, digamos, en ese sentido una sorpresa importante, pero que en términos generales, bueno, el agregado nos sigue dejando con una curva de test que, si uno la mira más o menos desde plazos de unos 4 años en adelante, pues estamos teniendo unas tasas que están más o menos entre niveles del 10,5 y del 12%.
que se ha obviamente corregido, diríamos, sobre todo en esa parte media y larga frente a lo que traíamos pues algunos meses atrás, previo pues digamos a todas estas situaciones que les comentaba. Em, ya entrando digamos que un poquito más en el tema de acciones, particularmente en lo que ha sido el tema del GEA, pues como saben ha sido un mes un poquito activo en ese sentido. Nuevamente queríamos actualizar un poco esa parte y sobre todo pues explicar un poquito lo que vimos esta semana. Creo que pues en términos generales ya teníamos algo de color frente a lo que había sido el desempeño de Cementos Argos hace un par de semanas atrás, que fue la primera acción en la cual se llevó a cabo la suspensión para realizar la escisión y la primera acción pues que reanudó esa negociación después de todo el proceso. En ese sentido, ya esta semana pues tuvimos la renovación o la reanudación, perdón, de la negociación en las acciones de Grupo Argos y Grupo Sura. Creo que no me voy a tener ya mucho aquí en lo que ha sido pues como el histórico de las fechas y los procesos. Y ya les mostrábamos pues digamos la semana, hace 2 semanas también pues cómo era todo el proceso y finalmente qué era lo que uno podía esperar en materia de negociación de las acciones y sobre todo pues lo que uno pudiera esperar como accionista de su inversión. Particularmente importante destacar que luego de todos estos procesos, las compañías pues ya nos reportaron también cómo quedó constituido accionariamente las participaciones de los distintos accionistas, cosa que cambió sí, radicalmente, digamos, contra lo que veíamos anteriormente. Esto per se pues no es ni positivo ni negativo, simplemente es por como ponerlo un poquito en contexto y sobre todo entender que si uno va a ver, digamos, que las mayores participaciones, por ejemplo, en el caso de Grupo Argos y en el caso de Grupo Sura, pues quienes tienen ya esa mayor participación pasan a ser fondos de pensiones y pues ya no vemos, digamos, que un privado necesariamente, digamos, como mayor accionista o controlante de estas dos compañías. Entonces, pues digamos que ahí es donde se da el cambio importante, el cambio radical frente a lo que traíamos anteriormente. Recuerden pues que estas compañías venían todas, digamos, dentro de un enroque donde pues una controlaba a las otras y en ese sentido pues encontrábamos a las mismas compañías del grupo como controlantes. A raíz pues digamos de todo este proceso, eso termina y queda digamos que bastante atomizado pues esa distribución accionaria que genera algunos cambios evidentemente y lo hemos visto en el comportamiento de mercado en su momento para Semargos y en estos últimos días y particularmente ayer y hoy en lo que ha sido el comportamiento de algunas acciones en el mercado local. Un poco mirando lo que pues habíamos planteado también en materia de precios. Recuerden que pues aquí va a haber una disminución de precios que no necesariamente iba a impactar el valor del portafolio de los inversionistas y no iba a impactar, digamos que el consolidado, digamos, de esa inversión, dado que pues esa disminución en precios venía acompañada por la distribución de las demás acciones de las distintas compañías pues que se estaban escindiendo. Por poner un ejemplo, en el caso de Cementos Argos se recibieron las acciones de Grupo Sura y posteriormente sobre esas acciones de Grupo Sura también se recibieron acciones de Grupo Argos. En el caso de Grupo Argos, pues recibió acciones de Grupo Sura. En el caso de Grupo Sura, pues se recibían las acciones de Grupo Sura, de Grupo Argos, perdón. Entonces eso permitía compensar el valor. Cuando nosotros planteábamos o hacíamos el ejercicio el 14 de julio, pues la acción de Cementos Argos más o menos abrió en niveles de 9.550 pesos. Nosotros habíamos estimado algo alrededor de los 9.800 pesos. Entonces, pues digamos que estuvo por ahí alineado. Ya esta semana, el lunes, tuvimos pues la negociación de las acciones de Grupo Argos y Grupo Sura, tanto ordinaria como preferencial. Aquí quizás pues sí se han visto, digamos que algo un poquito más de volatilidad. Lo que vimos en Semargos en su momento fue pues algo de negociación sobre esos 9.400, 9.500 y a partir de ahí tuvimos una valorización, lo cual se ha visto reflejado en que los clientes que tenían acciones de Cementos Argos, los inversionistas que tenían acciones de Cementos Argos, pues terminar haciendo el ejercicio más o menos a precios de ayer y de hoy, pues por momentos estaban teniendo valorizaciones superiores al 10% en algunos casos. Pasa lo mismo, digamos, para los inversionistas en Grupo Argos y Grupo Sura. Aquí los precios, pues, de apertura estuvieron un poco más por los lados de los 19.000 pesos en Grupo Argos Ordinaria. em,
aunque hoy ya cerró, digamos, en niveles de 16.800. En el caso de Grupo Sura, pues tuvimos precios de apertura por los lados de 43.500, muy similar, digamos, a algo de precios que tuvimos de cierre hoy, que fueron 46.200, aunque ayer pues había tenido alguna desvalorización que prácticamente recuperó hoy. Y pasa lo mismo, digamos, para las acciones preferenciales. En el caso de la preferencial de Grupo Argos, que abrió por niveles de 13.000 pesos, hoy ya tuvo una caída importante, cerrando en niveles de 11.300. Y en el caso de la acción preferencial de Grupo Sura, que abrió por niveles de 35.400, hoy cerró en 37.700, también con una valorización importante. Esto pues tiene que ver mucho con estas composiciones, y básicamente aquí lo que ha pasado es que pues ha existido la necesidad de algunos portafolios y la necesidad de algunos ETFs y algunos índices de poder ajustar esas ponderaciones, así mismo como lo hizo el índice Colcap. Entonces, pues a raíz, digamos, del cambio en estas compañías, recordemos que aquí se dio un cambio no solo pues en esas participaciones accionarias, sino en todo como tamaño, y sobre todo pues participaciones en otras compañías que tenían las mismas. Pues básicamente esos cambios también generan cambios en las ponderaciones que tienen en los distintos índices. Entonces ahí se han generado, digamos que algunas presiones vendedoras, que obviamente explican pues esa volatilidad que ustedes muy seguramente han visto, y sobre todo diría que particularmente estos últimos 2 días. No obstante, una vez se dio, digamos que esa entrega de acciones y la reanudación de las acciones, si uno analiza tanto las acciones preferenciales como las acciones ordinarias, en algunos casos la valorización para el accionista era superior al 10%, y estaba en un rango más o menos entre el 6 y el 13%. Entonces, pues digamos que el resumen y el agregado, digamos, de toda esta operación, pues dejó un retorno temporal favorable para los accionistas. Ya pasando un poco a resultados de lo que ha sido el sector financiero en Estados Unidos, y particularmente pues mirando un poco de esos emisores que nosotros hacemos seguimiento en el mercado global. Recordemos que pues básicamente ya estamos en la temporada de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos. Para el caso colombiano, pues no hemos empezado formalmente, pero ya creo que en 2 semanas pues nos veremos también con un resumen de lo que han sido los resultados de algunas compañías. Aquí en términos generales pues tuvimos unos ingresos netos del banco JP Morgan, que tuvieron un crecimiento leve del 2% en términos anuales, una disminución del 3% en los gastos por intereses, mientras que pues obviamente los ingresos por intereses también mostraron una disminución. Sin embargo, esta disminución fue menor. En cuanto a los ingresos no financieros, pues de una disminución importante, casi un 21%, pero tuvimos algo que compensó un poco esa variación, y fue un incremento del 23% en el negocio de comisiones por depósitos y préstamos, y un crecimiento también de casi el 12% en comisiones por manejos de activos. En cuanto a otros ingresos, estos mostraron una reducción del 88% prácticamente, dado que aquí pues no se está teniendo en cuenta una ganancia, o un hecho no recurrente que habíamos tenido el año anterior. Entonces pues por eso se da esa variación tan significativa, pero en el agregado pues digamos de los ingresos netos pues vimos relativamente estabilidad en términos trimestrales y una disminución cercana al 10% en términos anuales. En términos de provisiones, estas también mostraron una reducción, por una reserva, principalmente por menores reservas para futuras insolvencias, y esta pues reducción digamos que aportó de forma positiva, sobre todo a una mejora en la calidad crediticia de la cartera comercial, lo cual finalmente pues llevó a que la utilidad neta en términos trimestrales tuviera un crecimiento del 2%, y en términos anuales mostraron una reducción del 20%. Entonces pues son unas cifras que digamos que en términos generales recogen unos números positivos, señales pues también de que la actividad económica en Estados Unidos se mantiene resiliente a pesar de la incertidumbre que ya comentábamos por los distintos factores. Un ROE, unos niveles de rentabilidad que se mantienen sobre el 18%, relativamente estables prácticamente el último año, y en ese sentido pues siguen digamos que mostrando unas señales de rentabilidad interesantes. Un poco los mensajes de lo que se pudo percibir por parte de la compañía es que básicamente
a pesar, digamos, de esas tensiones comerciales y de esa incertidumbre, pues como les decía, la economía sigue bastante resiliente y eso pues aporta de forma positiva pues a las actividades del sector y muy pendientes pues obviamente a lo que pueda pasar en materia de todo este tema tributario que plantea el gobierno Trump, lo cual pues puede ser un factor adicional favorable para el sector, sobre todo mediante esa regulación que se viene anticipando pues ya también desde finales del año pasado, lo cual puede ser digamos que un viento a favor para el sector y sobre todo teniendo en cuenta lo que comentaba a inicio de la presentación con el escenario de tasas de interés, donde pues una posible reducción va a ser también favorable para el sector. Y obviamente en lo negativo pues sigue estando esa incertidumbre del tema arancelario y cualquier pues hecho adicional en materia de condiciones geopolíticas, que ha sido pues una variable también importante en lo corrido de este año y sobre todo pues el ruido en términos de déficit fiscal que también tiene hoy por hoy Estados Unidos. Un poquito, si ustedes se lo recuerdan, hace un par de semanas pues estuvimos haciendo algo de análisis de las cifras del sector financiero en Colombia. Aquí queríamos tocar algo también brevemente sobre el sector financiero en Brasil, porque encontramos por momentos algunas similitudes entre lo que ha venido pasando a nivel local y a nivel Estados Unidos, a nivel Brasil, perdón. Entonces, sobre todo en el comportamiento de los activos, más que digamos que en el comportamiento realmente de lo que ha venido pasando en términos fiscales, en términos de tasa de interés, etcétera. Entonces, pues en cuanto al sistema financiero, ustedes pueden ver en la gráfica izquierda esa línea naranja está inversa y es básicamente la tasa de interés en Estados Unidos, es decir, pues ese descenso que vemos ahí es realmente un incremento de tasas que ha venido haciendo el Banco Central, que como lo advertíamos pues desde el año pasado, desde cierre del año pasado, producto de toda la situación fiscal y del choque que vimos en su momento en la moneda, pues llevó a que el Banco Central tuviera que reaccionar. Esa subida de tasas, pues básicamente se dio desde unos niveles cercanos al 10% a lo que estamos hoy en el 15%. Ya quizás podríamos estar hablando de que las tasas en Brasil se puedan mantener en este nivel y no vayamos a ver incrementos adicionales. Obviamente no estamos exentos a que pues algunas presiones en el frente inflacionario pues puedan generar algún movimiento adicional durante el segundo semestre, pero el mercado ya se empieza a preparar para un 2026 donde muy seguramente empecemos a ver recortes en tasas de interés. Las otras líneas pues básicamente es esa línea punteada es la tasa de interés promedio para los créditos, también, digamos, invertida en el gráfico, es decir, pues ese descenso básicamente se traduce en que estamos viendo pues máximos en esas tasas de interés en la medida que la tasa de interés de referencia del Banco Central sube y por otra parte la línea verde pues básicamente nos resume ese, total de créditos en Brasil que obviamente muestra un rezago frente a lo que es el movimiento de las tasas de interés y que ya ha venido incluso mostrando una desaceleración. Si lo miramos en la gráfica de la derecha, básicamente tenemos en la línea naranja un poco lo que ha sido el comportamiento de ese crédito privado, crédito de los hogares, que también empieza a mostrar obviamente una en reducción en materia, digamos, de ese crecimiento, de esa tasa anual de crecimiento que, pues frente a los últimos datos que tuvimos al corte del primer semestre, pues muestran un crecimiento del 12% anual. No obstante, si ustedes se remiten un poco a lo que ha sido, a lo que fue, por ejemplo, finales del 2021. Qué pena, es que me estaban comentando de pronto de alguna falla en la comunicación, pero creo que ahí está bien. Entonces, durante finales del 2021, inicios del 2022, pues vimos una tasa de crecimiento cercana al 25%, mientras que pues ahorita ya estamos viendo niveles cercanos al 12%. Y pues la línea azul básicamente son los indicadores de cartera y sobre todo pues para ese crédito privado, crédito de los hogares que pues también viene repuntando y eso pues tiene que ver mucho entonces con la situación y sobre todo pues prende un poquito las alarmas de lo que se pueda esperar hacia adelante. Por otra parte pues el crecimiento de ese crédito como lo decía de pronto en el sector comercial no se ha visto tan afectado, perdón. Aquí en la gráfica izquierda vemos cómo ha sido el comportamiento de las distintas carteras. Entonces, pues aquí tenemos el crédito de consumo, que es esa línea naranja, el crédito en tarjetas de crédito, que es la línea azul,
que como lo pueden ver, pues fueron las dos carteras que impulsaron ese crecimiento post pandemia y casi hasta el año 2022 y que recientemente venían también con un comportamiento positivo. Por otra parte, el crédito de vehículos y las libranzas privadas pues también presentaron algo de recuperación recientemente. El crédito hipotecario ha tenido, digamos que un comportamiento un poquito más estable, menos volátil, pero no viene mostrando, digamos que señales de aceleración. Y finalmente en el segmento de libranzas públicas y de jubilados, pues no tiene, digamos que la misma dinámica de las demás carteras. Adicionalmente, si nos remitimos pues a la gráfica de la derecha, creo que en general por el primer semestre, digamos, el indicador de cartera tuvo un deterioro de 60 puntos básicos. Como lo pueden ver, pues es esa línea que pasa del 4,40 al 5%, mientras que en los créditos personales o en el crédito de consumo y privado, el deterioro es mayor de 80 puntos básicos, pasando pues de ese 5,50 al 6,30. La cartera comercial sí ha estado mucho más estable, pasando del 2,8 al 3,10 en lo corrido de este año. Entonces, pues ya hay, digamos que algunas señales, obviamente, de deterioro, pues en las distintas carteras, eh, lo cual pues hace, digamos que mantener un poquito la mira sobre lo que viene pasando, particularmente entonces en Brasil para el sector, a pesar de que los créditos totales pues tuvieron un crecimiento anual del 11% para el crédito personal y del 2,8% para la cartera comercial. Si lo miráramos un poquito más en términos de lo que ha sido pues el comportamiento anual, creo que ahí los datos cambiarían un poco en el comportamiento anual. Si lo miramos contra un año atrás, contra junio, la cartera comercial que crece 2,8 este primer semestre, pues crecería más por el orden del 12%, mientras que ese crédito privado que crece ahorita al 11% durante el primer semestre estaría creciendo algo más cercano al 5%, que siguen siendo crecimientos nominales pues todavía bastante bajos. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque obviamente digamos que hay que aterrizarlo un poquito y es obviamente a buscar en un escenario donde podamos tener todavía un segundo semestre donde los indicadores se sigan desacelerando y siendo Brasil un país tan relevante, digamos, dentro del mundo emergente, em, y sobre todo pues muy alineados, como les decía, a lo que ha venido pasando con algunos activos en comparación con Brasil, pues podemos ver cómo el mercado seguramente va a buscar algunos activos o va a priorizar activos, digamos, de calidad, donde pues sigan existiendo algunas perspectivas positivas a pesar, digamos, de ese escenario de desaceleración. Entonces, pues ahí entran bancos como Bradesco, Itaú, que tienen unos segmentos de clientes con buenos comportamientos de pago, indicadores de mora todavía bastante bajos, buenos márgenes sobre todo y buena calidad de cartera y sobre todo pues un posicionamiento de mercado importante. Este caso, esto si ustedes lo recuerdan pues se asemeja mucho a lo que pasó los últimos 2 años con Bancolombia. A pesar de la fuerte crisis que tuvimos en el sector financiero, Bancolombia se destacó y pues sus acciones nunca estuvieron cercanas digamos a tener un comportamiento de lo que vimos en los demás bancos e incluso pues esa recuperación de las acciones en su momento fue mayor y fue más rápida a lo que vimos otros bancos en el sector financiero. Y esto pues lo que muy seguramente va a pasar, digamos, en la calidad de activos. Ahí nos toca tener en cuenta lo que pasa con Nubank, obviamente un banco que tiene una exposición importante a Brasil, en donde a pesar, digamos, de esa situación, pues las cifras y todavía las estimaciones de crecimiento para este banco siguen siendo positivas con un crecimiento de la cartera esperado de 40% en dólares y más o menos de un 20% en utilidades. Sin embargo, recuerden que pues veníamos los últimos trimestres creciendo con utilidades cercanas al 30% en términos anuales. Adicionalmente, pues sigue siendo, digamos que un banco que está posicionado de forma positiva en su nicho, obviamente con un apalancamiento operativo muy interesante, unos márgenes muy interesantes, un costo de operación muy favorable comparativamente frente pues, a bancos un poco más tradicionales, y eso hace que a pesar, digamos, de esa situación, pues pensar en que este banco todavía está cotizando entre niveles entre 15 20 veces utilidades 2026. Hoy, de hecho, pues mirando un poco las cifras al cierre, estaba cotizando más o menos a 16 veces utilidades, pues pareciera todavía tiene algún espacio de valorización interesante, sobre todo pues uno piensa en que en Brasil, digamos, los ROEs para Nubank, particularmente la operación en Brasil, son quizás lo más alto que tenemos en la región.
Obviamente ya cuando empezamos, digamos, a mirar los otros mercados, pues esas cifras tienden a normalizarse un poco más. ¿Existen riesgos? Evidentemente existen algunos riesgos, no solo por lo que estaba comentando particularmente el sector, sino riesgos políticos y lo que ha venido pasando con la moneda en Brasil. Em, y aquí me quería, pues, digamos, detener un poquito precisamente en esa similitud que les comentaba frente a lo que ha sido recientemente Colombia y Brasil. Esos riesgos políticos, independientemente de pues la creencia que uno pueda tener y legalmente si uno esté de acuerdo o no, y pues digamos que en eso yo no voy a ahondar porque no soy especialista en este tema, pero creo que el mensaje ha sido muy claro y es que básicamente lo que ha pasado con dos expresidentes, tanto en Colombia como en Brasil, pues tiene que ver mucho con el tema político. Y en ese sentido, pues vimos la reacción en su momento de Donald Trump defendiendo a Bolsonaro, amenazando con aranceles del 50% a Brasil. Digamos, aranceles que ya como les decía hoy, hace unas horas, pues quedaron confirmados, aunque se excluyeron algunos productos y se abrió la posibilidad de negociar. Entonces, pues eso ha tenido, digamos que algún efecto sobre el comportamiento y ustedes pueden verlo aquí, pues en el comportamiento de precio en esos tres activos. Aquí les tengo en la línea azul el Banco Bradesco, en la línea del medio tenemos el Banco Itaú y en la línea inferior a Nubank. Y particularmente, pues las últimas semanas tuvimos un descenso importante del 10-12% en el comportamiento de estos activos a raíz de esta situación. Adicionalmente, otros factores que pueden pesar un poquito es obviamente en la medida que pues podamos volver un poco a la volatilidad y sobre todo, como les decía, pues ya hemos llegado nuevamente a los máximos históricos en Estados Unidos, ya las valoraciones de esos sectores tecnológicos vuelven a verse un poquito, em, digamos, justas o incluso en algunos escenarios caras, pues cualquier corrección de mercado que vuelva a poner en los ojos del mercado, sobre todo esas valoraciones del sector tecnológico puedan pesar un poco y por otra parte, pues que haya un menor ritmo de expansión en México y Colombia a lo planteado inicialmente y a lo que hemos visto los últimos trimestres, que pues ha sido relativamente positivo. Eso, digamos que hace 2 semanas lo mostrábamos y era muy similar. Fíjense que aquí el comportamiento de lo que ha sido en el sector financiero local ha sido un poco distinto y por eso pues un poquito la perspectiva favorable que traíamos, calidad de carteras que han venido disminuyendo, digamos que crecimientos de cartera muy estables a excepción de la de consumo, pero la de consumo ya ha venido saliendo, digamos, de ese bache que tuvimos los 2 últimos años y eso ha permitido pues que los bancos también hayan recuperado un poco sus niveles de rentabilidad y de utilidades que les fue tan complejo durante los 2 últimos años. Entonces ahí hay un poquito de contraste, obviamente nosotros no hemos aumentado tasas de interés, por el contrario estamos esperando que mañana el Banco de la República haga un recorte de 25 puntos básicos y que pues quizás queden algunos recortes adicionales en lo corrido del año, quizás unos por lo menos unos 50 o incluso unos 75 puntos básicos adicionales, dependeremos obviamente mucho del contexto global, pero porque principalmente si uno va a ver la última decisión de tasas del Banco de la República, creo que en general esas decisiones han tenido un entorno favorable para pensar en algunos recortes, pero sobre todo la situación externa, la situación fiscal han sido local, han sido elementos para que el banco no tome esa decisión y pues obviamente eso un poco alejado de lo que ha sido el comportamiento de la inflación, pero creo que recientemente con algo más de calma en los mercados, una vez pasando, digamos que ese ruido también fiscal, sobre todo el comportamiento positivo que tuvimos de la deuda pública y los test que ya les mencionaba, pues hacen que, bueno, y una inflación que está por debajo del 5%, 4,82, que es probable que de pronto este mes de julio tengamos un descenso leve adicional, pues son elementos que le dan al banco para pensar en que quizás pueda pensar en un recorte leve y seguir con mucha cautela. No creo que el escenario sea pensar en recortes de 50 o 75 puntos básicos, ese no debiera ser el escenario, creo que van a ir con mucha cautela haciendo recortes leves de 25 puntos básicos. Y pues eso, digamos que se ha visto también reflejado un poco en lo que ha pasado recientemente con el dólar. Como les decía la semana pasada, el lunes incluso, negociábamos un dólar por debajo de los 4.000 pesos y ayer alcanzamos a ver ya casi los 4.200. ¿Qué ha pasado? Que en general todas las monedas, si lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, han tenido por lo menos un movimiento de depreciación frente al dólar. Y si miramos la línea amarilla, que es ese XY, que es el comportamiento de ese dólar frente a una canasta de monedas,
muchas de ellas o la mayoría desarrolladas, pues nos muestra un reflejo que el dólar evidentemente se ha venido apreciando estas últimas semanas y eso tiene mucho que ver, primero pues con esos acuerdos comerciales, segundo con esa menor presión política, lo que ya mencionaba en torno al tema de poder sacar a Jerome Powell de la Reserva Federal, eso quita mucho ruido en cuanto pues digamos a la independencia digamos de los distintos actores en Estados Unidos. Y por otra parte, pues digamos que ya había sido también una caída importante en lo corrido del año, el dólar se había depreciado casi un 10% y pues era un movimiento, digamos, también interesante de corrección que vino acompañado por las demás monedas, ya que ustedes pueden ver en la línea superior el comportamiento que ha tenido el peso chileno, la línea negra es Colombia, que pues quizás fue un movimiento un poquito más marcado porque nos sumamos un poco a lo que pasó con Brasil, que es la línea inferior, que a pesar de que tuvo ese movimiento, pues encontró algo de estabilidad alrededor de 5, del 5,60 para el real. Hoy, incluso con la noticia de esos aranceles del 50% y digamos que sacando algunos productos, pues del mercado de cierta forma reaccionó bien y alcanzamos a ver un real que se apreciaba. Entonces, pues hemos traído algo de estabilidad en esa moneda. Ojalá si más adelante se llegara a algún acuerdo, pues muy seguramente esto reaccionaría favorablemente. Y creo que Colombia, a pesar de que exacerba un poquito ese movimiento, ha tenido un movimiento muy similar a esa moneda. Este es el comportamiento en lo corrido del año. Pero creo que muchos temas eran muy similares en lo político, ya lo mencionaba, pues temas de expresidentes, que ojalá pues hacia futuro no nos vayan a traer, digamos, esas discusiones también con Estados Unidos, que puedan generar alguna represalia por parte de ellos y quizás puedan generar pues algún choque o alguna volatilidad adicional para nuestros activos. Y en la gráfica de la derecha, pues es simplemente para que vean ese comportamiento que ha traído tanto el peso colombiano como el real y fíjense que pues este último movimiento de la semana se exacerbó un poquito a pesar de que algunas semanas atrás nos habíamos alineado un poco a esa depreciación reciente que tuvo el real más o menos desde niveles del 5,40, 5,45 hacia el 5,60 y nosotros pues ya pasamos digamos derechos en términos generales pues si miráramos solo gráficamente lo que ha sido ese movimiento de depreciación. Entonces pues estaríamos esperando algo de debilidad. O por lo menos algo de corrección de ese movimiento. Importante también pues que en la medida que los datos sigan acompañando y se pueda incorporar un poquito más esa expectativa de recortes por parte de la Fed, pues hacia adelante el dólar vuelva a presentar algo de debilidad de lo que veíamos recientemente. Y todo esto pues lo concluyo con que fíjense que finalmente haciéndole un seguimiento a los flujos a la región siguen siendo positivos. En el caso de lo que ha sido principalmente para acciones. Digamos que la semana anterior a con corta el 25 de julio, quizás pues tuvimos algo más de salidas en el mercado de bonos, como ya lo decía, para los test pues hubo algo de ventas, probablemente algo de corrección, pero fíjense, Brasil a pesar del ruido ha continuado, en la gráfica de la derecha ha continuado con un flujo importante, tanto acciones principalmente. En el total, pues algo más de 30 millones de dólares de flujo a ese país particularmente, hacia mercado, seguido de México, seguido de Chile y por acá pues Colombia también tuvo algo de movimiento positivo que estuvo compensado un poco por la salida de lo que fueron los bonos y esas ventas de los test, pero creo que en general para acciones también se ha visto un comportamiento positivo. Entonces pues particularmente a pesar de ese ruido y de lo que ha venido pasando y de la situación, creo que siguen existiendo algo de flujos que pueden soportar un poquito esas noticias que por momentos tenemos negativas y que han generado algo de volatilidad. Esperemos pues que eso se mantenga en los próximos meses y siga dando, digamos que un buen desempeño al mercado. Y ya por último, pues mostrarles un poquito el calendario de lo que vamos a tener de resultados de este segundo trimestre. Ya empezamos a tener pues la confirmación por parte de algunas empresas. En el sector, en Estados Unidos ya hemos tenido, digamos, algunos reportes y luego pues en un par de semanas ya nos podremos ver un poquito más con las resúmenes de cifras de algunas de las compañías a nivel local, obviamente pues en el caso de compañías del GEA, producto pues digamos de todo este tema de eventos corporativos, seguramente cifras que no van a ser tan comparables, pero seguimos con una expectativa buena en el sector financiero, para mineros particularmente, en el caso de Ecopetrol seguramente vamos a ver algo más de la situación que hemos visto los últimos trimestres, con descensos en términos de utilidades producto pues digamos de toda la situación del sector y la situación de precios a nivel internacional.
Bueno, aquí termino la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si pronto tengan alguna duda y la puedan poner ahí en el chat y yo eh, la resuelvo aquí de forma rápida, pues para de pronto no ir a extendernos mucho. Creo que nos pasamos un poquito con el tiempo. El efecto de la escisión sobre el precio de la acción de Semargos ya se absorbió totalmente, se espera que caiga en el mediano plazo. A ver, digamos que el efecto de la escisión ya quedó, digamos que descontado en el precio, como lo mostraba ahorita en la presentación. Fíjate que nosotros lo que calculábamos era que el precio debiera abrir en su momento por niveles de los 9.500 pesos para la acción ordinaria. Ahí tuvimos algo de negociación e incluso el mercado hizo o compró bastante, digamos, ese nivel. Y si miramos el precio de cierre de hoy, el precio de cierre hoy de la acción fue de 10.840. Cuando la acción se suspendió en su momento, pues para llevar a cabo toda la escisión, em, digamos que el precio de cierre había sido 10.680. Entonces, incluso hoy la acción cerró por encima de ese precio de la decisión, previo a la decisión. Y adicionalmente tienes que tener en cuenta que a cambio de esas acciones de Semargos, pues recibiste la participación en Grupo Argos y primero la participación en Grupo Sura y posteriormente la participación en Grupo Argos. Entonces, pues haciendo, digamos que ese ejercicio por momentos, digamos que la valorización para quien mantuvo las acciones de Cementos Argos en su momento es superior al 13% o alrededor del 13%. Pasaba lo mismo, digamos, para quienes mantuvieron las acciones de Grupo Sura ordinarias y preferencial y Grupo Argos ordinaria y preferencial. Entonces, es probable que de pronto tengamos alguna corrección en el precio, sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente una valorización cercana al 13% pues genera que haya algún interés seguramente de venta y de tomar, digamos, esa utilidad, porque pues básicamente, entre comillas, por no hacer nada, que fue mantener las acciones, pues ya tuviste una valorización del 13%. Entonces, pues en ese sentido, digamos que es normal que de pronto hagamos algo de corrección, pero ahí creo que en unos días y en unas semanas, y sobre todo cuando veamos los resultados de Cementos Argos del segundo trimestre, vamos a empezar a tener algo más de claridad y de color en lo que pues va a ser la compañía hacia adelante. Recordemos que aquí hay que ya también guiarnos un poquito en lo importante que es qué pasa con las compañías y el futuro de las compañías. Y recordemos que Cementos Argos pues está en un proceso de buscar una expansión o crecimiento en Estados Unidos principalmente, o el mercado donde han puesto su foco, tienen la liquidez suficiente para hacerlo, pero en ese sentido todavía no hemos tenido noticias y es importante que conozcamos esas noticias para entender un poquito más cuál va a ser la perspectiva y cómo puede ser el comportamiento de precios hacia futuro. Entonces, pues yo diría que incorporado en los precios sí, quizás digamos que ahí podamos tener de pronto alguna corrección producto del comportamiento reciente. ¿Cómo analizas la reducción de los índices de pobreza en Colombia a diciembre del 2024? Bueno, Alfonso, digamos que ahí no hemos ahondado mucho en el tema. Yo diría que básicamente lo que podemos entender un poco es, y creo que genera un poquito a veces de dudas esas cifras que, por ejemplo, uno ve en materia de empleo a nivel local, y todo esto viene acompañado, pues finalmente, de que mucho desempleo pues ha sido creado, digamos que autónomamente o ese empleo propio, y creo que eso pues puede verse reflejado un poquito en esas cifras. Obviamente también el comportamiento de los distintos indicadores en términos macro, pues hemos tenido finalmente un descenso en datos de inflación. Las tasas de interés pues no se han reducido significativamente, pero si miramos el pico de lo que fue la tasa de interés del Banco de la República, pues por lo menos hemos tenido un descenso de unos 400 puntos básicos. Entonces, si uno mira, y como lo mostraba ahorita, digamos, con algunas cifras, y cuando lo veíamos en las cifras de crecimiento, pues uno sí ve, digamos, que algo de recuperación y algo de mejor actividad, que puede venir acompañado muy de forma, digamos, similar a lo que mostrábamos al inicio de la presentación en Estados Unidos, y es algo de la mejora en las expectativas.
expectativas que pues tienen mucho que ver con el comportamiento de los activos a nivel local, particularmente pues las acciones que han tenido una valorización en el índice cercana al 30% en lo corrido del año, que viene muy expectado, muy explicado porque el mercado desde inicios del año pues viene descontando muy seguramente un cambio político que podamos tener el otro año. Caso que ha sido muy similar para Brasil y muy similar para Chile, que tiene elecciones ahorita en el segundo semestre. Entonces, pues yo no tengo, digamos que mayor detalle, digamos, dentro de esas cifras y de esos índices y sobre todo, pues, las razones por las que lo estén explicando, pero creo que yo recogería todos esos datos y en esa medida, pues, digamos que el gasto público y sobre todo, pues, esa mayor generación, digamos, de empleo propio y sobre todo de empleo en la administración pública que hemos visto cuando hemos analizado sí, las cifras de empleo a nivel local y los indicadores de actividad por sector y particularmente administración ha tenido una explicación ahí importante. Creo que pueden ayudar o sobre todo explicar parte, digamos, de esos resultados. Me preguntan acá también que existen catalizadores para que el mercado colombiano pueda mostrar un mejor comportamiento para este segundo semestre que tanto va a afectar la época electoral en la que entramos. Es normal que, como les digo, después de ese 30%, pues el mercado también pueda en algún momento tomar alguna pausa, pero creo que también ha sido evidente que, fíjense, todos estos eventos corporativos lo que le han permitido al mercado es poder reflejar y liberar mucho valor. Creo que ha sido un tema que hemos hecho de mucho énfasis los últimos 2 años y sobre todo cuando empezaron, digamos que esas posibles sopas y las empresas tuvieron que empezar a moverse un poco anunciando temas de recompras de acciones, negocios, etcétera. Eso le permitió, digamos, que al mercado liberar mucho valor. Nosotros creemos que el mercado todavía tiene un potencial de valorización importante a pesar de la subida del 30%. Creemos que todavía los activos colombianos tienen un descuento importante producto del escenario fiscal, producto del escenario político y que eso se pueda llegar a corregir. Efectivamente, la época electoral, si bien todavía falta, por lo menos un año, em, y como lo decía ahorita, digamos que a mí me sorprendió realmente un poco que desde enero ya el mercado se haya montado un poco en esa ola del cambio político, porque pues faltaba prácticamente un año y medio. Sin embargo, pues dentro, digamos, de la lógica y lo que uno ha visto recientemente, pues indicadores de favorabilidad en el gobierno, que incluso en algunas encuestas se han ubicado por debajo del 30%, pues uno digamos que en un mundo normal pues uno no debiera pensar en la continuación de ese movimiento político y creo que eso es favorable para los activos locales y puedan dar algún retorno adicional. Y en ese sentido, pues al haber, digamos que todavía espacio de valor fundamental para las compañías y en la medida que obviamente pues se muestren, digamos que algunas señales de cambio y de mejoras en ese sentido, creo que va a ser un impulso también interesante para que el mercado pues pueda tener algún potencial de valorización adicional. Obviamente, y vale la pena aclararlo, no es lo mismo pensar en los precios de hoy a lo que teníamos hace un año, porque evidentemente pues hemos visto valorizaciones importantes. Ha habido acciones que han subido más del 100% en algunos casos y obviamente ahí ya empieza a tener que ser uno un poquito más selectivo. Pero en la medida que esos factores, sobre todo políticos y sobre todo fiscal, nos pueda mejorar un poco, pareciera pues en lo fiscal nos va a costar un poco más y seguramente va a ser un trabajo más del nuevo gobierno. Ya veíamos hoy cómo presentaban el nuevo presupuesto y evidentemente es un tema que sigue, digamos que sí estando completamente desfasado, así como lo vimos en los últimos 2 años y que adicional supone una reforma tributaria en año preelectoral de casi 26 billones de pesos, pues es difícil pensar en que esas cifras sean muy acordes a la realidad. Entonces, pues todo eso puede de cierto momento generar algo de malestar sobre los activos, pero sobre todo también son elementos por los cuales, digamos que el mercado y sobre todo la visión internacional ha sido un poco de poder ver esos cambios en el entorno político que favorezcan al mercado. Bueno, creo que no tengo más preguntas, entonces pues agradecerles por acompañarnos y nos vemos entonces en un par de semanas para seguir actualizando un poco temas y ya seguramente hacer un poquito más de análisis a nivel local
de esos resultados de las distintas compañías, que es lo que vamos a tener en estas próximas semanas. Muchas gracias a todos.